Bueno, en materia que vamos a ver ahora, la materia que vamos a ver nosotros, como lo estaba diciendo anteriormente, es muy importante porque tiene que ver con, con las resoluciones judiciales que ustedes seguramente estudiaron el año pasado y tiene que ver de qué forma nosotros podríamos impugnar estas resoluciones judiciales. Eh, Esto es una introducción que les voy a dar, que cuando se dictan las resoluciones judiciales, las partes tienen todo el derecho de poder impugnar esas resoluciones, eh, y se pueden impugnar por diversas formas, diversos medios, pero generalmente uno la asocia a los recursos procesales. Pero existen otras formas de poder impugnar, que se las voy a comentar. ¿Qué es lo que es importante tener presente? Que cuando uno presenta porque lo que vamos nosotros a ver principalmente son los recursos procesales, y, y siempre se hace como una distinción súper grande, general, de quién es el tribunal ante quien tú presentas el recurso, que es una cosa, y también quién es el tribunal que va a conocer el recurso. ¿Se fijan? Son dos cosas distintas. Uno es dónde tú presentas el recurso y la otra es cuál va a ser el tribunal que finalmente va a conocer el recurso. Incluso podríamos agregar como una tercera, como clasificación que se señala, de cuál es, contra qué tipo de resoluciones procede ciertos recursos. Algunos proceden sobre la generalidad y hay otros que tienen como causales específicas. O sea, todo eso es lo que uno debiera poder saber para estar en condiciones de poder tramitar una causa. No se puede tramitar una causa si alguien no sabe, primero, naturaleza jurídica de las resoluciones judiciales, y segundo, la forma como se notifican, y tercero, en base a lo anterior, saber el plazo que tengo a presentar los recursos y qué tipo de recursos. Todo eso yo lo tengo que saber. Por eso lo de recursos es muy importante, porque es transversal a todos los procedimientos civiles. Eh, Incluso hay normas que están en el Código de Procedimiento Civil que son supletorias a otros procedimientos. Por eso es interesante, principalmente, por ejemplo, el recurso de apelación, que es interesante que ustedes las tengan claras. ¿Ya? Bueno, a ver si se puede agrandar acá. Miren, ¿qué podemos hablar de nosotros de los medios de impugnación? Porque esa es la materia que vamos a ver nosotros. Aquí existe una relación entre lo que es la impugnación y los recursos procesales. ¿Por qué la impugnación nosotros señalamos que es el género? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de impugnación de resoluciones judiciales. Eso es lo que nos interesa estudiar nosotros. ¿Por qué? Porque existe un género y una forma de cómo tú impugnas estas resoluciones judiciales es el recurso procesal. Por eso se dice que sería la especie. Pero, por ejemplo, tú puedes impugnar ciertos actos, actos jurídicos, puedes impugnar, por ejemplo, un testamento, puedes impugnarla a través de otro proceso, puedes impugnar a través de excepciones, puede ser impugnar a través del plazo de citación. Es decir, tú puedes impugnar ciertas resoluciones judiciales de distintas formas. Pero la que nos interesa a nosotros estudiar ahora, insisto, es la especie, una de las especies, que sería el recurso procesal. A mí no me gustan mucho los conceptos, pero en este caso es importante que ustedes lo sepan, porque el concepto del recurso procesal, que sería la especie, engloba principalmente todos los tipos de recursos que existen. Fíjense lo que dice el PowerPoint. Dice, son medios de impugnación. Se fijan que es un medio de impugnación, pero existen otros medios de impugnación. Pero ¿qué es lo que distingue al recurso procesal? Vamos a ver que tiene diversos elementos y tiene características, pero fíjense que estos medios de impugnación se establecen en la ley, es decir, están establecidos en la ley, no pueden ser creados por las partes. Lo interesante es ver aquí cuál es el objeto de los recursos. Por un lado,
es la modificación, por otro lado es que enmiende, y por otro lado es la invalidación. ¿De qué? De una resolución judicial. Se fijan que hay tres palabras distintas que no son lo mismo. Modificar, enmendar, invalidar. Cuando nosotros hablamos de modificar, lo asociamos a que el propio tribunal modifique esa resolución. Y eso está asociado a un tipo de recurso. Si nosotros queremos enmendar, necesitamos que alguien enmiende lo que dictó un tribunal inferior. Por lo tanto, ahí empezamos a encontrar diferencias. Y por otro lado, podemos pedir que se anule todo, se invalide, nulidad, a través de un tipo de recurso. Si se fijan, estas tres palabras ya están dando a entender de que podrían haber distintos tipos de recursos. Modificación, enmendar o invalidar. ¿Qué cosa? Una resolución judicial. ¿Qué nosotros buscamos a través de estos recursos procesales? Un fundamento general, es corregir un error. O la justicia, si uno se quiere ir más allá, como explayarse un poquito más, la justicia, todo eso. Pero la verdad es que es un error que hay en esta resolución judicial. Y ese error puede traer consigo que uno pida que se modifique, que se enmiende o se invalide. Y esas tres situaciones son propias de tres tipos de recursos, que yo se los voy a explicar ahora, no quiero ir avanzando tan rápido. Yo quiero que entiendan esto, que hay tres objetivos distintos que tú logras con los recursos procesales. Y el fundamento normativo está en el debido proceso, que está en la Constitución. Incluso hay tratados internacionales que hablan del derecho a presentar recursos en todo proceso. Como estoy compartiendo en pantalla completa, no sé si me están hablando o no, pero si alguien me habla, me escribe. Bueno, eso es como una reseña general de lo que son los recursos, como un concepto, hacer este nexo con el género que sería la impugnación. Bueno, aquí van a entender un poquito qué es lo que es esto del género. ¿Por qué? Porque nosotros podemos impugnar de distintas formas. Estamos hablando de impugnar una resolución judicial. Una de las formas es vía recurso procesal. Pero también existen distintas formas que nosotros podríamos lograr, mediante una impugnación, atacar una resolución judicial. ¿Y cómo lo logramos nosotros? Dejemos el recurso como al final. Existe, por ejemplo, vía proceso independiente, vía proceso incidental, vía excepción. ¿Por qué nosotros citamos esta posibilidad de impugnar a través de vía proceso independiente? Todo esto nosotros lo vimos principalmente a propósito de la cosa juzgada formal. ¿Qué significa eso? Que existen ciertos procedimientos, por ejemplo, el ejecutivo, que nosotros vimos, que habían posibilidades que se dictara la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo y después pudiera modificarse en un juicio ordinario. Porque ahí hay cosas juzgadas, pero son excepciones a la cosa juzgada, por lo tanto hay una cosa juzgada formal. Ahí hablamos de la reserva de acciones, reserva de derechos, ¿se acuerdan? Eso permite que lo que se resolvió en el juicio ejecutivo, a través de una sentencia definitiva, que sería una resolución judicial, una sentencia definitiva, posteriormente se permita a la parte ejecutante o ejecutada, o el que haya hecho valer ese derecho, poder presentar una nueva demanda, y con esa nueva demanda tú podrías dejar sin efecto lo que se resolvió en el juicio
ejecutivo. Eso lo vimos en el juicio ejecutivo. Y obviamente se va a preguntar para la prueba que tenemos la próxima semana. Por eso yo no debería detenerme sobre eso, porque eso ya se vio en la cosa juzgada en el juicio ejecutivo. Pero también hay en materia procesal civil, también existen estos denominados interdictos posesorios, donde está en juego todo lo que tiene que ver con la posesión, o cuando ha sido privado de la posesión, pero todos son interdictos posesorios, son acciones que están ahí reguladas en el Código de Procedimiento Civil. Estas permiten, no obstante, dictarse una sentencia definitiva en el juicio sumario, porque se tramitan de forma sumariamente, poder volver a demandar en otro juicio, pero en un juicio declarativo, acciones de muy similares naturaleza. Y a través del nuevo juicio tú podrías de alguna forma dejar sin efecto lo que se dictó en este interdicto posesorio. Veamos lo que estoy... Vamos a ver el artículo. Miren. Fíjense, acá estamos en los interdictos posesorios, que estas son normas que se ven en el juicio sumario, o sea, al final del juicio sumario. Dice, cuando la sentencia queda siempre, cualquiera que sea la sentencia, queda siempre a salvo a los que resulten condenados el ejercicio de la acción ordinaria que corresponda con el arreglo de derecho, pudiendo comprender en dicha acción el resarcimiento de las costas y los perjuicios que haya pagado o que se le haya causado con la querella. Incluso la parte condenada puede volver a demandar en un juicio civil, en un juicio declarativo, en un juicio ordinario de mayor cuantía. Eso lo permite, son normas muy especiales. Fíjense lo que dice acá, en 564, la sentencia pronunciada en la querella de restablecimiento deja salvo a las partes, no solo el ejercicio de la acción ordinaria en conformidad al artículo 563, sino también las acciones posesorias que le correspondan. Miren, incluso estos interdictos posesorios que se denominan querella de restablecimiento, no solamente tú puedes demandar un juicio ordinario y dejas sin efecto esa resolución judicial, tú la impugnas, sino que también te permite presentar otras acciones posesorias que correspondan, es decir, es más amplio todavía que en general de los interdictos posesorios, en este caso la querella de restablecimiento. Por eso es interesante entender esto, que tú puedes impugnar una resolución judicial no exclusivamente a través de un recurso procesal, puede ser a través de un proceso independiente, por ejemplo, en el juicio ejecutivo y los interdictos posesorios. Por ejemplo, también en la ley 18.000 de juicio de arrendamiento, todo esto dice en relación con la cosa juzgada formal, que tú podrías, por ejemplo, si tú demandas en un juicio de arrendamiento de término contrato por no pago de renta, tú puedes perder el juicio como demandante porque se estableció que si pagó la renta del demandado, tú puedes volver a demandar. No te, no te prohíbe volver a demandar. Y por lo tanto estarías demandando prácticamente sobre lo mismo. Siempre existiendo aquí la triple identidad. Eso es lo interesante. Se puede volver a demandar. Y los ejemplos más clásicos que nosotros vimos y que los mencionamos a propósito de la cosa juzgada formal, es cómo tú puedes impugnar una resolución que incluso siendo sentencia definitiva tú podrías dejarla sin efecto posteriormente a través de otro proceso, y en este caso sería a través de una nueva demanda de alimentos, de cuidado personal y de relación directa y regular. ¿Por qué? Porque cambian las circunstancias que se tuvieron a la vista. Ahora, yo tramito familia todos los días hay demandas de alimentos pidiendo rebaja, aumento, cese. ¿Por qué? Porque han variado las circunstancias. Hay mucha gente que está sin trabajo, o que el demandado o la mamá de los hijos está sin trabajo y por lo tanto necesita aumentar los ingresos para poder cubrir las necesidades básicas de la casa. ¿Se fijan? En todos estos juicios ha habido una sentencia definitiva y tú después puedes modificarla a través de otro proceso, pidiendo, por ejemplo, si fuera alimento, hay una sentencia de alimento que condena a 100.000 pesos, tú a través de otro proceso podrías pedir el aumento del alimento, podrías pedir la rebaja del alimento, podrías pedir el cese. ¿Se fijan?
Esto es impugnar una resolución judicial a través de procesos independientes. Aquí hay otras normas que se podrían considerar como también proceso independiente, por ejemplo, recurso de protección, recurso de amparo. Dicen que el recurso de revisión también podría ser considerado proceso independiente, pero estos son los casos que uno más debiera manejar, porque es parte de materia que uno ya la ha pasado. Eh, Vía proceso incidental. Artículos 69, 302 y 684. ¿Qué es lo que es interesante acá? Esto es como, no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero tienen que más o menos entender cómo tú impugnas. No mediante a través de un nuevo proceso, sino a través del proceso incidental que ustedes ya lo manejan. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el artículo 69. Miren, el 302 y el 684. Veamos lo que dice el 69. Este artículo es que habla de la citación, de audiencia, acá, que tiene que ver con la citación. ¿Se acuerdan? Cuando ustedes estudiaron la forma de decretar las actuaciones judiciales, y entre ellas estaba, por ejemplo, con audiencia, estaba con citación. Ya. Esto que está acá, vía proceso incidental, tú puedes impugnar una resolución judicial. ¿Cuándo? Cuando se decreta la actuación judicial con citación. ¿Qué significa eso? Que el tribunal, fíjense en qué consiste. Tú pides una diligencia procesal y el tribunal te la concede. Ahí está la resolución que tú vas a impugnar mediante el proceso incidental. ¿Cómo esto? Claro, tú pides, por ejemplo, que el tribunal decrete, por ejemplo, informe de perito. Y el tribunal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir cómo se pide. Es decir, está acogiendo la solicitud que tú pediste de informe de perito, pero le agrega el concitación. Y en el concitación tú tienes un plazo de 3 días para objetarlo. Y si tú lo objetas, se genera el incidente. Y si tú ganas el incidente, echas abajo esa primera resolución judicial que fue el cómo se pide. ¿Se fijan? Ahí tú estarías impugnando esa primera resolución que accedió a el ejemplo que estamos señalando, que es el informe de perito. También está el artículo 302, que habla, estos son ejemplos, de las medidas precautorias, eh, que tiene que ver cuando tú pides, por ejemplo, una medida precautoria, y tú puedes pedir que se lleve a efecto sin notificación de la parte contraria y el tribunal te accede a la medida precautoria, pero podría la parte contraria eh, pedir a través de la presentación de un incidente el alzamiento de esa medida precautoria o que quede sin efecto. Y eso se tramitaría en forma incidental. Y también a través de esa forma incidental tú dejarías sin efecto esa resolución que accedió a la medida precautoria. Y también, y así está lleno de casos que tú podrías dejar sin efecto una resolución a través de los incidentes. ¿Por qué te opones? Po? Lo mismo pasa en el juicio sumario, en la institución que se denomina cuando se accede provisionalmente a lo pedido. Eso es del artículo 684. Que eso se da, por ejemplo, cuando el demandado no comparece a la audiencia de contestación y conciliación, eh, y el demandante podría pedir que, con fundamento plausible, que se acceda provisionalmente a lo pedido. ¿Se fijan? Aquí el tribunal accedió provisionalmente a lo que pidió en la demanda. ¿Se fijan? Pero ojo, el demandado puede formular oposición dentro del término de 5 días
desde que se accedió a, a esto provisionalmente solicitado, pero uno se puede oponer, po. Y ahí, en el caso que tú te opongas, eh, se puede dejar sin efecto eso que accedió. Y eso también se tendría que denominar como una oposición incidental. ¿Se fijan? Es decir, a través de los incidentes tú también puedes dejar sin efecto una resolución judicial. Eso, eso es forma incidental. Y vía excepción, aquí las normas que uno cita, como para explicar cómo tú puedes impugnar una resolución judicial, tiene que ver con las excepciones. Y yo nombro acá las excepciones, esta es la del 234, que son las excepciones al cumplimiento incidental del fallo, y estas que son las del juicio ejecutivo. Y uno dice, pero ¿cómo a través de excepciones tú dejas sin efecto algo? Sí, se puede, pero en estos procedimientos, no en un juicio ordinario, para que se entienda. Ahí me pueden preguntar, pues, porque esta materia debiera ser conocimiento ya previo a lo que estamos viendo nosotros. Ahora yo le estoy explicando cómo podemos impugnar una resolución. Miren, cuando tú pides el cumplimiento incidental del fallo, el tribunal lo que hace es proveer, como se pide, con citación. Y tú podrías, en el plazo de 3 días, oponer excepciones. Y si tú opones excepciones y el tribunal te lo acoja, tú estarías dejando sin efecto el cómo se pide. ¿Y qué es lo que el cómo se pide? Es porque el demandante está pidiendo el cumplimiento. Y el tribunal dice cómo se pide. Con citación. Es muy similar a esto que estamos viendo acá. La diferencia es que ahí es en forma incidental. Y acá tú opones excepciones. Y tú puedes dejar sin efecto el cómo se pide, que es una resolución judicial. Lo mismo que en el juicio ejecutivo. Cuando tú presentas la demanda ejecutiva y el demandado o se opone a la excepción, hay una resolución previa que tú puedes dejarla sin efecto, que sería el despáchese y el mandamiento de ejecución en embargo. Esa resolución, si tú opones excepción y te acogen tus excepciones, estarías dejando sin efecto el despáchese y el mandamiento de ejecución en embargo, que son resoluciones judiciales. ¿Se fijan? Por eso existen diversas vías cómo tú puedes impugnar una resolución judicial. Diversas vías. Una, la que uno más asocia a la forma de impugnación, es una especie de medio de impugnación que serían los recursos. Y eso es lo que tenemos que estudiar nosotros. En materia de recursos, para que ustedes tengan algún apunte que les pueda servir para estudiar, existen muchos, pero la mayoría son como apuntes hechos por algunos profesores, que algunos le agregan, sacan cosas. Yo tengo mis apuntes propios, pero es demasiado. Y en este caso encontré unos apuntes que son, eh, yo creo que súper simples de entenderlo, no es poca materia, pero les va a servir para estudiar. Y yo lo voy a subir. Lo voy a subir al, al campo virtual. Este apunte yo me estoy siguiendo, o sea, que se denomina recursos procesales civiles. Esto es lo que nosotros debiéramos estudiar. En este apunte, por ejemplo, no está todo lo que yo he conversado acerca de la forma de impugnar resoluciones judiciales a través de otras formas distintas a los recursos procesales. Generalmente los profesores se van directamente a analizar los recursos, pero no es así, porque uno tiene que explicarle al estudiante que los recursos solamente es una especie.
¿Quién es el autor? Héctor Ober Yáñez, que es un profesor de la Universidad de Concepción, y Macarena Manso, que seguramente es una abogada, que era su ayudante. Estos apuntes son súper claros y habla de los recursos procesales civiles que más importan, porque está lleno de recursos, ¿sí? Pero nos interesa a nosotros los del Código de Procedimiento Civil, porque lo otro ustedes, recursos de protección, seguramente lo vieron en constitucional, amparo en materia penal, inconstitucional por inaplicabilidad también en constitucional, y otros recursos que están en otras materias, porque, pero eso le corresponde a cada profesor, por ejemplo, en laboral, el recurso de nulidad, en materia penal, recurso de apelación, recurso de nulidad, en materia de familia. Está regulado en distintas materias. A nosotros nos interesa los que están en el Código de Procedimiento Civil, y son importantes porque son supletorios, porque están en las disposiciones comunes a todo procedimiento. ¿Ya? Este es el apunte. Y es del año 2006, tiene mucho tiempo, pero la verdad que en materia de recursos no ha habido muchas modificaciones. Sí han habido modificaciones a propósito de la implementación de la ley de tramitación electrónica. ¿Por qué? Hay algunos artículos que se modificaron, o sea, se eliminaron, mejor dicho, porque no se condicen con la nueva tramitación electrónica, pero son los menos. Por lo mismo, cuando uno está estudiando y citamos algún artículo, por ejemplo, que esté acá, ustedes tendrían que ir paralelamente revisando con el código, pero yo más o menos sé cuáles son los artículos que se han modificado, no son muchos. Pero acá en el PowerPoint yo los voy a... El PowerPoint, ahí van a estar correctamente los artículos. Lo otro es un apunte que les va a servir para profundizar y todo, pero ahí tienen que ir cotejando qué artículos no están modificados, pero son poquitos, así que para que no se confundan. Bueno, acá está el concepto de recurso que nos explica y nos da a entender estos tres tipos de recursos que son como los principales que uno estudia, que es la reposición, la apelación y la casación. Fíjense lo que el concepto de reposición es un concepto, pero yo le agregué esto para que se entendiera inmediatamente. Dice, son los medios de impugnación que establece la ley, estableció la ley, para obtener la modificación. La modificación quizá uno podría agregarle para efecto de entenderla o dar el concepto de reposición, que uno cuando repone, tú puedes pedir la modificación o se deje sin efecto. Ese es el objetivo de la reposición, modificar o dejar sin efecto una resolución judicial. Por el mismo tribunal, se presenta ahí mismo. En cambio, tú cuando le pides que se enmiende algo, ¿quién enmienda? El superior. Y ahí hablamos de la apelación. Y la apelación, vamos haciendo al tiro algunos paralelos, a diferencia de la reposición, o mejor, si la similitud que tiene con la reposición, que en ambas tú lo presentas en el mismo tribunal que dictó la resolución. La diferencia es quién conoce, quién va a resolver. En la reposición es el mismo tribunal. En cambio, en la apelación es la Corte de Apelaciones o el Tribunal Superior, porque no necesariamente la Corte de Apelaciones. Tú podrías apelar y conocer la suprema de una resolución que dictó la Corte de Apelaciones. No tiene que ver con la Corte de Apelaciones, generalmente es la Corte, pero va a depender dónde se dictó la resolución, porque quien enmienda es el superior. Si la Corte de Temuco dictó una sentencia confirmatoria, por ejemplo, una apelación, ¿tú podrías apelar? Sí, si lo permite, puede apelar y va a conocer la Corte Suprema. O hay invalidación, y la invalidación tiene que ver con este tipo de recurso que es de nulidad. Cuando tú hablas de invalidar, tú anulas, y eso es la casación. Y la casación está la casación en la forma y la casación en el fondo. Se fijan, aquí ya encontramos los tres tipos de recursos que son los más importantes, pero paralelamente existen otros recursos que tienen sus particularidades y que incluso algunos están relacionados con otros. Por ejemplo, el recurso de hecho es propio de la apelación.
Acá en el PowerPoint están todos los recursos que están en nuestra legislación civil. Saqué todo lo otro, porque si uno se va acá a los apuntes del profesor, te va a citar llenos de recursos, pero lo asocia a otras materias que la verdad que acá, por ejemplo, te incorpora el amparo, protección, recurso en nulidad. Bueno, pero lo que interesa a nosotros son los que están en el Código de Procedimiento Civil, que es recurso de reposición, o revocación también se le denomina, que me digan recursos de reposición, con eso basta. Artículo 181. Y a continuación, el artículo que sigue incluye otro tipo de recurso que es de aclaración o agregación, que es distinto a la reposición. Esto, más que atacar el fondo de la sentencia o de la resolución, tú le estás pidiendo que la aclare o que le agregue algo, pero no sustancial, algo que tiene que ver con, por ejemplo, errores numéricos, eh, cosas menores, que no estás de alguna forma dejándola sin efecto. Por eso algunos dicen que no es considerado un recurso. Bueno, pero ese es el recurso de aclaración o agregación, o enmienda, que se denomina, si uno le hace la abreviación, uno dirá, igual como aire, agregación, eh, interpretación, rectificación, enmienda. Ese es el recurso. Eh, que están, bueno, están tratados en la misma norma, por eso es aclaración, agregación, rectificación, enmienda, pero la verdad es que es lo mismo, no, es el mismo recurso. Después está el recurso de apelación, que tiene que ver con enmendar por el tribunal superior, está el recurso de hecho, y el recurso de hecho está asociado íntimamente a la apelación, y tiene que ver principalmente cuando te conceden una apelación y no debió concederse, ahí tú presentas ese recurso de hecho, o si no se concedió una apelación debiendo concederse, y ahí tú presentas el recurso de hecho. ¿Se fijan que está asociada a la, a la apelación? Y después están los recursos de casación, forma y fondo. La forma es cuando tú anulas la sentencia porque no se cumplió con un requisito formal que se establece. Y eso hay que ver cuáles son los trámites esenciales que establece el recurso de casación. Tiene que ver con temas de forma. Y el fondo tiene que ver con infracciones de ley. Ya hay un tema de fondo, infracciones de ley. Lo otro tiene que ver con problemas de forma en el procedimiento. Y después está el recurso de revocación, que tiene que ver que esta es como una excepción a que los recursos se deben interponer dentro del procedimiento y obviamente antes que esté firme y ejecutoriada la sentencia. Pero el recurso de revisión es distinto. Eso tú podrías presentarlo posteriormente, que la sentencia se encuentra firme y ejecutoriada cuando aparecen nuevos antecedentes que permitan de alguna forma dejar sin efecto esa sentencia. Esto es muy excepcional, el recurso de revisión. También hay otro recurso, que esto eh, se estudia en los actos no contenciosos, que es un recurso que es propio de ese tipo de materia, que los actos no contenciosos, que ahí también se puede modificar, que ahí lo vamos a ver después. Y el recurso de queja es otro tipo de recurso, ya que no está en el CPC, sino en el Código Orgánico Tribunal. Y esto es cuando han habido infracciones de ley también, que tienen que ver principalmente con las conductas que realiza el juez que se aparta de la ley. Ahí tú puedes presentar un recurso de queja en contra de una resolución. Es decir, cuando esa infracción grave que comete el juez lo produce, se genera dentro de la resolución judicial, no en el comportamiento, porque si el comportamiento, no sé, por ejemplo, si te trata mal el juez, no es un recurso de queja, sino una queja disciplinaria. El recurso es contra una resolución judicial. Eso todo es como una introducción. Y esto es lo que se denomina como teoría de la impugnación, es como una materia previa a entrar al análisis de los recursos. Pero esto hay que entenderlo. Estas clasificaciones uno no las pasa como para que el alumno las lea y no la entienda, porque es como la base a todo lo que viene después, po. Miren, eh,
esta clasificación porque así les va a permitir poder entender, por ejemplo, cuándo se presenta, cuándo no, cuándo procede, cuándo no. Esta primera clasificación atiende a lo general de su procedencia. En el fondo, eh, tiene que ver cuándo procede. ¿Cuándo procede? Y ahí se clasifica en ordinarios y extraordinarios. ¿Cómo nosotros podemos eh, identificar este tipo de recursos que se denominan ordinarios o extraordinarios? Yo les voy a dar como un adelanto. Cuando tú quieres presentar un recurso, te exige como un presupuesto, o sea, un presupuesto significa que necesariamente debe existir para que puedas tú presentar un recurso, tiene que existir un agravio, un agravio. En otras palabras, es como un perjuicio que tú estás sufriendo, un descontento, ¿ya? Y ese agravio tú tienes que mencionarlo en el recurso, porque ese es el motivo que te lleva a ti a presentar el recurso. Si no hay agravio, no procede el recurso. ¿Cuál es la diferencia? Si ese agravio que tú necesitas como presupuesto para poder presentar el recurso está fundamentado o no en una causa específica. Por ejemplo, cuando tú presentas un recurso de apelación, o por ejemplo, una reposición, tú no tienes que fundarte en una causa legal en forma específica. En otras palabras, no tiene que existir una causal con un número y un artículo que diga cuál es el motivo para poder presentar el recurso. No existe una causal específica. Por ejemplo, a diferencia de los recursos extraordinarios, que sí existe una causal específica, por ejemplo, en la casación. A ver, si uno se va a la casación, estamos en el, vamos como al 800, vamos a buscar el recurso de casación. Miren, acá estamos en el recurso de casación. Ya, todo esto es recurso de casación que está al final del Código de Procedimiento Civil. Son varias normas. Bueno, por aquí debería comenzar el recurso de casación. Ya, aquí comienza el recurso de casación. Este recurso, al igual que el recurso de queja, o por ejemplo el recurso de revisión, cuando existe una causa que es específica, que está señalada en el código, en los artículos, hablamos del recurso extraordinario, que establece cuáles son las causales por las cuales tú puedes pedir el recurso. En cambio, en estos recursos, como el de apelación y reposición, o el de aire, de aclaración, interpretación, rectificación, enmienda, no hay una causal específica. Ese agravio es genérico. Es decir, si tú perdiste un juicio y te condenaron a pagar 1.000.000 de pesos, tú no tienes que buscar unas causales específicas para empezar a decir, a ver, ¿cómo puedo impugnar esta resolución? ¿Qué causa? No. La causa que me lleva a mí para poder presentar el recurso es mi agravio. No hay una causa específica. En cambio, eso es lo mismo en el recurso de reposición. No tienes que fundarlo en un numeral, ya para que hacerlo así más claro en el numeral. Pero si vemos el recurso de casación en la forma y fondo, te exige encuadrar tu recurso en una causal específica. Por ejemplo, acá dice, el recurso de casación en la forma ha de fundarse precisamente en alguna de las causas siguientes. ¿Se fijan?
haber sido sentencia pronunciada por un tribunal incompetente, el haber sido pronunciada por un juez con la concurrencia de un juez legalmente implicado o con una recusación pendiente, haber sido dictada por menos del número de votos de los jueces, haber sido dictada ultrapetita, haberse dictada con omisión de los requisitos de la sentencia definitiva, haber sido dictada por otra sentencia que tiene cosas juzgadas. ¿Se fijan? Estas son causales específicas que tú tienes que fundamentarlas. Este recurso sería un recurso extraordinario. En cambio, si tú te vas a la apelación, no te exige, al igual que, por ejemplo, el recurso de reposición, no te exige o no te señala causales específicas. Solamente ahí tú tendrías que apelar porque la sentencia te causa algún tipo de perjuicio. Ese sería como el fundamento, que sería el agravio. Si uno se va a la apelación, que está en el artículo 186, lo único que habla de la apelación te da casi el concepto. Dice que el recurso de apelación tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo que enmiende. ¿Se fijan? Ahí está la palabra enmendar. Con arreglo de derecho la resolución inferior. Pero nada más, no te explica cuál es la causal específica para poder apelar. Estamos hablando de la apelación general que nosotros estudiamos. Puede que haya una apelación específica que te dice cuál, pero en general es un recurso ordinario. Y la reposición, lo mismo, no tiene una causal específica. Esas son las diferencias. Por eso encontramos, desde el punto de vista atendiendo a lo general de su procedencia. Ordinario, hay un agravio genérico. Y extraordinario, tú tienes que individualizar la causal específica. Y la segunda clasificación tiene que ver cuál es el tribunal que conoce. No es ante el cual tú la presentas. Ahora estamos hablando quién conoce. Y ahí uno podría ampliar aquí para que se note la diferencia. Que conoce. Que conoce es quién va a resolver el recurso. Y ahí están aquellos recursos que conoce el mismo tribunal que dictó la resolución y están los recursos que conoce un tribunal superior. El que conoce el Tribunal Superior inmediatamente, ustedes tendrían que asociarlo al recurso de apelación, que es algo obvio. Esto no tiene que ver dónde tú presentas materialmente el escrito, ante qué tribunal, sino quién va a ser el que resuelva finalmente ese recurso. Si es el mismo tribunal, es porque estamos en presencia del recurso de reposición, o el de aclaración y el de rectificación a enmienda. ¿Por qué? Porque no solamente lo conoces, sino que tú le presentas el escrito ahí mismo, en este caso. Pero los que conoce el Tribunal Superior, ahí estamos hablando, por ejemplo, de la apelación, la casación, forma y fondo, revisión y queja. Conoce el Tribunal Superior. ¿Se fijan? Y ahí ustedes tienen que poder distinguir dos cosas que son distintas. Quién conoce y dónde tú presentas el recurso. ¿Se fijan? Que eso lo vamos a ir aclarando posteriormente. ¿Qué características, por qué está con esta letra? No sé. ¿Qué características nosotros encontramos en el recurso en general de los recursos procesales? Miren lo que yo puse acá. Se interponen por regla general ante el mismo tribunal que dictó la resolución que se impugna. Esa sería la regla general. Pero hay excepciones. Por ejemplo, recurso de queja y revisión. Se va directamente al Tribunal Superior, que no solamente conoce, sino que se presenta ahí. Entonces, si uno está acá y dice, bueno, a ver, ¿quién conoce? ¿Conoce algún recurso que conozca el Tribunal Superior? Sí, la apelación. Bueno, ¿y dónde se presenta la apelación? Por regla general, ante el mismo tribunal que la dictó. ¿Se fijan? Esa es la apelación, la casación también, pero conoce el Tribunal Superior.
Otra característica, estas son características que uno tiene que saber porque así podemos entrar a estudiar el resto. Por regla general, conoce un recurso del tribunal superior jerárquico de aquel que dictó la resolución. Si uno tiene la duda, ¿quién va a ser el que va a conocer? Uno tendría que tirarse por la regla general por el tribunal superior. Pero la excepción serían los tribunales que resuelven y conocen ellos mismos. Por ejemplo, reposición, aclaración, rectificación o enmienda. Otra característica, el ejercicio de los recursos es una mera facultad de las partes, no es una obligación, se puede renunciar. Se puede renunciar, po. Y eso se ve mucho. eh, Puede ser en forma expresa o tácita. Tácita es que tú no hagas nada dentro del plazo, y la expresa es que tú renuncias en forma expresa, valga la redundancia, ahí en el mismo tribunal. Lo dices. Lo dices. Esta de forma expresa se ve mucho en materia de familia, en causa en que las partes, por ejemplo, están de común acuerdo en terminarla y presentan un escrito o verbalmente, dependiendo del procedimiento, dicen, sucedería esta parte viene en renunciar expresamente no solamente a los recursos, sino a los plazos legales. Eso se hace, hoy día lo hicimos en materia de familia, en un divorcio como un acuerdo, cuando terminó la audiencia, preguntaron algo que nos quieran, alguna solicitud. Sí, venimos a renunciar en forma expresa a los plazos y recursos legales. Otra característica, los plazos. Aquí no hay ninguna diferencia con los plazos que nosotros estudiamos. Son plazos fatales, son plazos legales, después vamos a ir viendo los plazos, que generalmente son 5 o 10. O sea, los plazos que uno se maneja, si uno mira todos los plazos, son 3, 5, 10 y 15. Esos son los plazos. ¿A cuál corresponde a cada uno? Ahí ustedes tienen que ir viendo por orden, pues, cuáles serán los más importantes, menos importantes, pero eso tienen que, lo vamos a estudiar cuando empecemos a ver cada uno de los recursos. Otra característica es que estos recursos que nosotros presentamos no se conceden en contra de una resolución que está firme, porque precisamente cuando la sentencia no está firme de autoridad es porque hay recursos y plazos pendientes. Pero también hay excepciones, como ya les comenté, el recurso de revisión. Y también el de aclaración, que lo vamos a ver después, que la sentencia incluso puede estar firme. ¿Ya? Son excepciones. Y otra característica es que no solamente lo interponen las partes, que son las agraviadas, sino también, no dice acá, pero bueno, más adelante seguramente dirá que son todas las partes, directas e indirectas, por ejemplo, los terceros que intervienen en un procedimiento, también tienen derecho a presentar sus recursos. No hay ningún inconveniente. Ya. Y aquí vamos a ver esta materia, que esto es como toda la introducción, la parte como de la teoría, que cuando nosotros necesitemos presentar el recurso, estos son los presupuestos que te exigen el agravio, la legitimación, que la resolución sea impugnable, que esté el plazo vigente, porque si no precluye, y cumplir con la normativa procedimental. Estos son los presupuestos que nosotros tenemos que tener claro. Para presentar recursos necesitas que exista un agravio. Y eso no hay ninguna disposición legal que te explique qué es lo que es el agravio. Solo hay un artículo que está en el Código de Procedimiento Civil a propósito del juicio de Hacienda, que de ahí los autores entienden que se desprende lo que es el agravio,
y ahí te dicen que el agravio consiste cuando tú obtienes en tu sentencia menos de lo que tú pediste. Eso es el agravio. Esa diferencia sería el agravio. Eso está en el juicio de Hacienda. Ahí está. ¿Qué dice? Acá dice. Dice, esto es, de aquí esto es lo único que uno podría entender que sería como el agravio. Dice, se entenderá que lo es tanto la que no acoja totalmente la demanda del fisco o su reconvención, como la que no deseche en todas sus partes la demanda deducida contra el fisco o la reconvención promovida por el demandado. En el fondo te está diciendo lo que tú, si tú demandaste y no obtuviste todo lo que pediste, ese es tu agravio, esa diferencia. Si tú demandaste 10 millones y ganaste en 9, ese millón sería tu agravio. Al revés, si tú eres el demandado y tú opones tus excepciones o te defiendes y no te acogen todo, esa diferencia sería tu agravio. Y eso es lo que te motiva a ti para poder presentar un recurso. Si no tienes agravio, no te van a dar curso a la presentación. Los titulares son todas las partes, directas, terceros, y las resoluciones impugnables, esto es típico que uno pregunta, a ver, el recurso de reposición, ¿contra qué resoluciones procede? Eso es lo que necesitamos saber. El plazo, también necesitamos cumplir con el plazo. Y cumplir con la normativa procedimental. Esto tiene que ver con que cada recurso establece ciertos requisitos que debemos cumplir. Por ejemplo, en la apelación te exigen que tú expongas tus fundamentos de hecho y derecho y además las peticiones concretas. Si tú no cumples con eso, te van a decir no admisible el recurso de apelación. ¿Ya? Y con esto vamos a terminar, que los efectos del recurso, para que después en la próxima clase empecemos con el recurso de reposición y el de rectificación y aclaración. Esos son efectos que uno, incluso sin pasarlo, ustedes ya deberían tenerlo claro. Si se presenta un recurso, impide que se transforme en cosa juzgada. Prolonga el estado de la independencia, es decir, si hay una apelación en mi causa antigua, no te pueden volver a demandar porque si está el recurso todavía existe juicio, por lo tanto habría litispendencia. Tendría que terminarse el primer juicio. ¿Se fijan? Otorga competencia al Tribunal Superior, que eso es lo que se denomina efecto evolutivo. Significa que el Tribunal Superior no tenía esa competencia y la adquiere en la medida que se presente el recurso y el tribunal se le abre esta competencia. Eso es el efecto evolutivo, que conoce el Tribunal Superior de la causa. Y en algunos casos, el hecho que tú presentes el recurso obsta a la ejecución de la sentencia. Eso es lo que se denomina efecto suspensivo. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la apelación. Va a depender el tipo de sentencia. Y el otro efecto extensivo, que se denomina comunidad del recurso, eso igual es entendible, no cuesta, no es complejo. Significa que, por ejemplo, si hay varias partes que presentan la demanda, por ejemplo, y que están demandando lo mismo, y los demandantes perdieron el juicio, basta que uno presente una apelación y si se acoge va a beneficiar al resto. Lo mismo sería por el lado contrario. Si el demandado presenta, uno de los demandados presenta algún tipo de recurso y lo que está impugnando afecta al resto, sí, lo afecta y se le extiende los efectos de ese recurso a las otras partes que no presentaron el recurso. ¿Por qué? Porque los beneficia de alguna forma. Eh, no sé, pues si el demandado 1 opuso excepción de pago y el demandado 2 no dijo nada, y el demandado 1 apeló porque el tribunal ordenó que pagara, y el tribunal, la corte acoge que esa deuda está pagada, el segundo lo beneficia porque significa que la deuda está pagada. ¿Se fijan? Eso es la comunidad de recursos, que el efecto se extiende a aquellos que no concurrieron a la interposición de un recurso.
porque nada obliga a que tengan que apelar todos, po. Que apele uno podría beneficiar al resto, si están alegando las mismas cosas, a eso me refiero. Bueno, y ahí comenzamos mañana con los recursos y debiéramos alcanzar a terminar este recurso con el de reposición. Y eso lo dejamos para la próxima clase. ¿Alguna pregunta, consulta? Pueden preguntarme lo que quieran. Bueno, en la medida que vayamos pasando la materia, seguramente van a empezar a surgir dudas. Ya, por mi parte, todo claro, perfecto. Bueno, Javiera también, claro. Nico, claro. Ya. Y el resto, esto es lo que ustedes tienen que estudiar. ¿Cuáles son las resoluciones impugnables? ¿Cuáles son los plazos? ¿Dónde se presenta? ¿Quién conoce? Y en algunos recursos, conocerse las causales, porque no todos son con causales específicas, sino algunos. ¿Se fijan? Y después viene la tramitación. Y en esa tramitación lo importante es saber, por ejemplo, que hay ciertos recursos que te exigen cumplir con ciertos presupuestos de procesales, requisitos. Esta es la materia que ustedes tienen que saber. Lo que acabo de decir, ahí está todo, ahí está el medio del asunto. Eso. No meterse con otras cosas medio raras, sino eso, que las acabo de mencionar. Bueno, los dejo. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe.